Hoy vamos a continuar nuestra serie en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la serie que hemos titulado Una iglesia ejemplar. Y vamos a entrar a nuestro quinto mensaje, pero para beneficio de aquellos que quizás nos acompañan por primera vez o algunos haya perdido algunos de los mensajes que hemos hablado. En el primer mensaje estuvimos hablando sobre los orígenes de esta iglesia, de la iglesia en Tesalónica, y qué características tiene esa iglesia y cómo nosotros debemos desear y emular a esa iglesia, a aquellos creyentes. En el segundo mensaje hablamos y explicamos lo que era una epístola, vimos el autor de esta carta, vimos a quién iba dirigida y la razón por la que el autor le escribe. Y vimos cómo también nosotros fuimos retados a aprender del contexto de aquellos destinatarios y lo que Dios le quería hablar a ellos a través del apóstol Pablo y cómo Dios quiere también hablarnos a nosotros. En el tercer mensaje fuimos de lleno al capítulo 1 y vimos en el capítulo 1 cómo Pablo le daba gracias a Dios por las evidencias de la conversión de aquellos tesalonicenses. Y fuimos retados a preguntarnos si en nuestra vida habían esas evidencias, si nosotros podemos decir claramente nosotros hemos nacido de nuevo, porque los frutos en nuestra vida dan prueba, dan muestra de que hemos nacido de nuevo. Ya la semana pasada entramos al capítulo 2 y vimos en la primera parte del capítulo cómo Pablo le habló sinceramente a aquella iglesia y les dejó saber cuál fue el costo de él ser el pastor de ellos. Cuánto cuesta el predicar el evangelio en medio de adversidad, en medio de dificultad. Hoy vamos a cerrar el capítulo 2 y el título de este mensaje es Recibiendo bien la palabra. Si usted tiene su bosquejo en mano, vaya a la parte de atrás, el boletín, por favor, y vaya al bosquejo, porque quiero que anoten varias cosas que son importantes. Pero primero vamos a leer entonces lo que Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 13 al versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al versículo 20. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Vamos a esperar por algunos otros que todavía escuchamos sus paginitas, no hay problema. Cuando esté ahí, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, por esto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando, subraye, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La aceptasteis, subraye, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, dice el versículo 19, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Concluye Pablo diciendo, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. A manera de introducción, yo quiero que usted tenga esto claro. Pablo aquí en estos 7, 8 versículos nos presenta y nos comparte cuál es su alegría
y cuál es su orgullo. Y él hace la distinción entre dos grupos. Él dice que los tesalonicenses, los creyentes en aquella ciudad, eran su alegría, eran su orgullo. Y él contrasta a los tesalonicenses con aquellos judíos rebeldes. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, al escuchar la palabra de Dios, la recibieron bien, obedecieron a ella. Mientras los judíos rebeldes, al escuchar la palabra, la desobedecieron, la rechazaron. Y yo quiero que usted tenga eso como introducción de lo que vamos a estudiar y desempacar en esta mañana. Siempre en la iglesia hay dos grupos de personas. Unos que reciben bien la palabra de Dios, y nosotros sabemos eso porque su vida da frutos. Y hay otros que llevan mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y siguen actuando de la misma manera, porque la desobedecen y la rechazan. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora vamos a desempacar lo que dice cada uno de estos versículos. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice Pablo: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros. ¿Qué dice ahí? Los que creéis. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo comienza el versículo 13 nuevamente dando gracias a Dios. En el capítulo 1, versículo 1, nosotros vemos a Pablo dándole gracias a Dios por las evidencias de la salvación de aquel pueblo. En otras palabras, Pablo le da gracias por la obra del evangelio en la vida de los tesalonicenses. Cómo ellos experimentaron esa buena nueva de que Cristo había ido a la cruz a derramar su sangre y a morir por ellos. Y evidentemente ellos fueron transformados por el poder del evangelio y sus vidas estaban dando evidencias y fruto de eso. Pero ahora en este capítulo 2, versículo 13, Pablo le da gracias a Dios por cómo ellos recibieron y estaban recibiendo la palabra de Dios. Primero da gracias por la evidencia de su salvación y ahora da gracias porque ellos recibieron el mensaje de una manera magistral. ¿Cuál mensaje? El mensaje que Pablo, que Silas y que Timoteo les había predicado. ¿Y cuál era ese mensaje? El evangelio de Dios. Él dijo un poco más arriba en el capítulo 2. La buena nueva de salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de ellos. Ese mensaje poderoso, los tesalonicenses lo recibieron bien. ¿Sabe por qué los tesalonicenses lo recibieron bien? Porque Dios quitó la venda de sus ojos, porque Dios le dio un corazón nuevo, porque Dios le dio la fe para que ellos la pudieran recibir y poner en práctica. Pero es interesante, porque en el capítulo 1 Pablo afirma que aquel grupo de tesalonicenses le habían dado la espalda a sus ídolos. Y yo quiero tomar un tiempo para que usted piense conmigo por un momento que aquellos tesalonicenses, por esa expresión que Pablo nos dice, a mí me da mucha seguridad que ellos habían escuchado mucha filosofía de hombre, mucho mensaje y retórica hueca, sin sentido, antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, adorando a cosas y a personas. Ellos estaban cansados de escuchar ese tipo de mensajes. Tu mejor vida aquí y ahora. Mañana es viernes. Todos esos mensajes que todavía salen por ahí. Esos mensajes ellos lo habían escuchado. Pero cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a la escena, abrieron su boca y predicaron las buenas nuevas de salvación, ese mensaje ellos dijeron, nunca lo habíamos escuchado. Eso es totalmente diferente al mensaje que nos habían enseñado. Pudieron distinguir el poder de ese mensaje con la retórica hueca, vacía y humana que estaban escuchando. Por eso, Pablo reconoce en el versículo 13
que ellos recibieron ese mensaje que ellos estaban predicando, no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios que era, y ellos la aceptaron. Pero yo quiero que usted entienda algo. Los tesalonicenses no recibieron esa palabra porque ellos eran especiales. Ellos recibieron esa palabra porque Dios cambió sus corazones, quitó la venda de sus ojos y le dio la fe para escuchar esa palabra y responder. Al igual nosotros debemos orar, clamar al Señor para que haga lo mismo, para que tú y yo también podamos recibir bien la palabra de Dios. Ahora, él dice que recibieron la palabra de Dios, pero yo quiero que usted entienda qué significó recibir la palabra de Dios, porque hay gente que viene a la iglesia y dice, recibimos la palabra de Dios. ¿Y el culto cómo estuvo? Muy bueno, una palabra poderosa. No, esa no fue la actitud de los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra de Dios con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ellos dijeron, wow, qué clase de palabra poderosa la que nos han predicado. Esto es distinto. Así debemos salir todos los días nosotros. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que la meditamos, cada vez que venimos a la casa del Señor o en nuestro tiempo devocional, que pedirle al Señor, sorpréndenos con lo que dice tu palabra para que produzca en nosotros gozo y entusiasmo. Ahora, mira lo que dice el versículo 13 en la parte baja. Dice, la cual también hace su obra. En la Reina Valera dice, la que actúa. Y es importante que usted y yo entendamos qué significa eso, iglesia. Porque muchos han pensado, y todavía aún algunos predican, que el escuchar la palabra de Dios es la acción de una sola vez. El día que la escuché y que alcé mi mano, repetí una oración y acepté a Cristo. De ahí para adelante, algunos predican que tú lo que necesitas es una palabra fresca. No la palabra de Dios, sino una palabra fresca. Porque la palabra de Dios es únicamente, postulan algunos, para salvación. Es una sola vez y para siempre. No la tienes que estudiar, no tienes que meditar en ella, ni siquiera tienes que ir a la iglesia a escucharla. La escuchaste una vez y salvo siempre salvo. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero creemos que el poder de la palabra de Dios no es solamente para salvación. Sí es para salvación, pero también es para santificación. Como dice Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios también es para ayudarme a madurar. Como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios produce en mí libertad. Como dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. La palabra de Dios me perfecciona. Cada vez que yo me adentro en ella, que yo la estudio, ella me perfecciona, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero la palabra de Dios también me aconseja. Todo el consejo de Dios es necesario y es suficiente para mí. Como dice Salmo 119, versículo 24. La palabra de Dios me edifica, me fortalece. Como dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Y la palabra de Dios me brinda esperanza. Como dice Salmo 119, versículo 147. Y Hechos capítulo 20, versículo 32. ¿Sabe cuál es el problema de usted? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema de nosotros? Estamos buscando santificarnos, madurar, ser libres, perfeccionarnos, que nos aconsejen, que nos edifiquen y que nos brinden esperanza fuera de la palabra de Dios. Nosotros vamos a la criatura, no al creador. Y mientras tú y yo estemos tratando de que sea la criatura o la creación la que nos dé una de estas cosas, estamos fuera de sintonía. La única manera en donde tú y yo vamos a conseguir tanta santificación como necesitamos, el madurar, el ser libre, el perfeccionarnos, el ser aconsejados, el ser edificados y el que se nos dé esperanza diaria, el único lugar donde yo puedo conseguir eso es en la palabra de Dios. Por lo tanto, para que eso se haga una verdad en mi vida, yo tengo que recibir bien, estudiar bien y tener la actitud correcta para que estas cosas
sucedan en mí, para que el Espíritu Santo haga esta obra en mí. Esa experiencia fue la experiencia de los tesalonicenses. Escucharon bien la palabra de Dios y esa palabra de Dios, a través de esa palabra de Dios, Dios los llamó así, los salvó. A través de esa palabra de Dios, ellos estaban creciendo en santidad. A través de la palabra de Dios, ellos estaban madurando. A través de la palabra de Dios, ellos fueron libertados de sus ídolos. A través de la palabra de Dios, ellos estaban siendo perfeccionados. A través de la palabra de Dios, en medio de la prueba, estaban siendo aconsejados. A través de la palabra de Dios, ellos estaban siendo edificados. Y a través de la palabra de Dios, igual que tú y yo en este tiempo difícil, conseguimos la esperanza. Pero si tu esperanza es lo que dice CNN o Fox News, y no lo que dice la palabra de Dios, claro que vas a estar asustado. Claro que vamos a estar asustados. Claro que no vamos a poder dormir. Tu esperanza, mi esperanza y nuestra esperanza está en lo que dice la palabra de Dios. Amén. En lo que Dios, a través de Cristo en la cruz del Calvario, hizo en favor tuyo y en favor mío. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. No en telenovelas, no es en Univisión, es en la palabra de Dios. Vamos a leer entonces lo que dice el versículo 14 al versículo 16. Fíjate que en el versículo 13, Pablo le da gracias a Dios cómo los tesalonicenses recibieron bien esa palabra y cómo estaban creciendo en ella. Pero mira lo que dice el versículo 14 ahora. Pues vosotros, hermanos, vinisteis, subraye por favor, a ser imitadores. ¿Imitadores de quién? De las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero, hay un pero, nuestros enemigos y el enemigo puede hacer, pero hay un pero. La ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¿Qué dice el versículo 14 al versículo 16? La evidencia de que ellos recibieron bien la palabra de Dios. Déjeme ver si me puede entender. Versículo 13, Pablo le da gracias a Dios porque los tesalonicenses recibieron bien la palabra de Dios. Ahora, cualquiera puede leer eso y llegar hasta el versículo 13 y preguntarse, ¿y cómo Pablo sabe o postula que ellos recibieron bien la palabra de Dios? Versículo 14, versículo 15, versículo 16 nos dice cómo. Porque ellos fueron imitadores ¿de quiénes? De las iglesias en Judea, de nuestro Señor Jesucristo, de los profetas y aún de ellos a los apóstoles y sus maestros. Cuando tú y yo recibimos bien la palabra de Dios y aprendemos y el Señor nos revela, el Espíritu Santo a través de la palabra nos muestra lo que nos quiere mostrar y nos quiere enseñar, nosotros vamos a ir ahí y vamos a ver cómo otros vivieron la vida cristiana. Vamos a ver cómo la vida cristiana nos promete sufrimiento, pero en ese sufrimiento se nos ha prometido victoria. Pablo dice, ustedes escucharon, recibieron y están poniendo bien en práctica la palabra de Dios porque están imitando a aquellas iglesias en Judea. Y tomemos solamente la iglesia en Jerusalén. Hechos 8:1 nos dice que aquellos cristianos en Jerusalén fueron perseguidos y tuvieron que salir de Jerusalén. Así que los cristianos en Judea fueron perseguidos. Y mi pregunta es, ¿y Cristo Jesús? No solamente fue perseguido, fue burlado, ultrajado, lastimado y muerto. Los profetas del Antiguo Testamento y los recientes de aquella época, como Juan el Bautista o el mismo Esteban, sufrieron persecución hasta la muerte. Los apóstoles, ellos, Pablo y otros, fueron perseguidos. Todos por la causa del Evangelio, por la causa que creían, por lo que habían sido cambiados y transformados. Esa
verdad que ellos recibieron bien produjo en ellos estar dispuestos a pagar persecución, a ser lastimados, a ser ultrajados, hasta lo sumo. Pero usted a mí nos pone un poquito de presión y corremos. ¿Cómo está, hermano? Como Dios quiere. Como si Dios quisiese que usted y yo estuviésemos, como dice en mi país, la pranga. Ahí, usted sabe, pastor, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo está, hermano? En victoria. En victoria. En vez de una alabanza, lo que tenemos es una quejabanza. Los tesalonicenses, la evidencia de que recibieron bien la palabra de Dios es que no solamente la recibieron con gozo, sino que en el transcurso de su vida cristiana, en medio de la persecución, vieron en la palabra de Dios cómo otros sufrieron por la causa del evangelio, y eso los motivó a que había persecución y dolor aquí, pero eso iba a ser momentáneo y no se compararía con aquel inmenso peso de gloria venidera. Y ellos estaban descansando, confiados en que no importa lo que la hermana Blanca está pasando hoy, no importa lo que dice el doctor, la placa y la radiografía, no importa el cáncer, su esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Y que el sufrimiento de aquí jamás se comparará con la experiencia allá. ¿Ve la hermana Blanca? Cada vez que ella se sienta ahí, yo soy ministrado. Yo soy retado. Cada vez que ella viene, después de la quimio, de las dificultades, del tratamiento, y se sienta ahí, yo soy ministrado. Y me pregunto, ¿habrá algo por lo cual yo me pueda quejar viendo a esa hermana siéndole fiel a Dios en medio de la dificultad? Y yo confieso que yo también, muchas veces, me quejo por cosas que no deben ser, ni siquiera son importantes. Hay otros que me están dando una cátedra de lo que es sufrir y lo que es confiar y esperar en Dios, que han sido buenos imitadores de lo que dice la palabra de Dios. Los tesalonicenses fueron eso. Los tesalonicenses, igual que los cristianos en Judea, que el mismo Señor Jesucristo, que los profetas en el Antiguo y los en el Nuevo, como Juan el Bautista y Esteban, y como los apóstoles, todos fueron perseguidos, todos fueron lastimados, todos fueron abusados, todos fueron ultrajados. Algunos pagaron cárcel, algunos pagaron con su vida, y gracias a que uno pagó con su vida, usted y yo tenemos vida hoy. Pero todos estaban gozosos en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio de la prueba, y todos vencieron. Estos judíos rebeldes, Pablo dice en el versículo 15 y el versículo 16, que estaban impidiendo que los gentiles escucharan el evangelio. Estaban impidiendo que el ministerio fluyera. Pero Pablo le dice a los tesalonicenses, hijos, tranquilos, no se preocupen, no pierdan de perspectiva. El que se mete con Dios, cierra el versículo 16 diciendo que la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y él habla en presente. O sea, que él está dando una sentencia. La ira de Dios vendrá sobre ellos hasta el extremo. Ellos por haber desobedecido, y no solamente desobedecer, sino tratar de ponerse en el medio y de impedir el avance del evangelio, la ira irá sobre ellos hasta el extremo. Por lo tanto, el que se mete con un hijo de Dios, nosotros debemos descansar en el mismo Dios. El que se levanta contra mí, yo no voy a responder. Yo se lo dejo en las manos de Dios.
estamos quietos y confiamos en que Dios ya a través de Cristo ganó la pelea y la batalla por nosotros. Podemos descansar confiados. Hacemos lo que nos corresponde a nosotros porque ya Él a través de Cristo hizo lo que prometió. Y un día eso se completará. Fíjese que ahí el versículo 14, el versículo 16 nos dice una gran verdad. Yo quiero que te entiendas esto. Y quiero que lo anotes. El deseo de sufrir por la causa de Cristo es una prueba de ser un verdadero discípulo. El deseo de sufrir por la causa de Cristo y de su evangelio es una prueba de ser un verdadero discípulo. El deseo de sufrir por la causa de Cristo y su evangelio es la evidencia de que usted y yo somos verdaderos discípulos. Y yo sé que algunos me están mirando. ¿Qué? Así que yo debo orar y decirle, Señor, yo quiero sufrir por tu causa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando venga el sufrimiento, la persecución, la dificultad, podemos responder con gozo, porque eso es una evidencia de que somos verdaderamente sus discípulos. Los tesalonicenses eran evidencia y una prueba de eso. Cuando tú y yo estamos en sufrimiento, cuando tú y yo estamos en persecución, cuando tú y yo estamos en enfermedad, cuando tú y yo estamos en dificultad, cuando tú y yo estamos en alguna situación económica fuera de nuestro alcance, o sea, hemos hecho una buena mayordomía y fuera del alcance suceden cosas, perdemos el trabajo, cosas suceden que no están en nuestro alcance, nosotros podemos descansar en que Dios es soberano y tiene control de las cosas, está actuando aunque nosotros no lo veamos y que Él espera que nosotros estemos gozosos, contentos, en paz, sabiendo que Él está actuando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Amén. Versículo 17, versículo 18, ¿qué dice? Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestros rostros, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Pablo cambia la ruta de este mensaje. Primero, le agradece a Dios por cómo ellos recibieron la palabra. Segundo, aplaude la evidencia de recibir esa palabra es que ellos han sido imitadores de todos aquellos que vinieron primero que ellos y han sufrido. Y ahora cambia la ruta del mensaje para entrar en una conversación de pastor con ovejas. En el versículo 14, versículo 15 y versículo 16, Pablo muestra el orgullo de un pastor por los frutos de sus ovejas en medio de dificultad. Pero ahora en el versículo 17 y versículo 18 vemos a un pastor mostrando su corazón y diciéndoles, ¿saben qué, ovejas? Le llama hermanos. Yo les extraño. Yo quisiera estar con ustedes. Yo quisiera en lo más profundo de mi ser y de mi corazón estar con ustedes. Él hace una expresión en el versículo 17 que dice, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Eso en el original lo que quiere decir es un anhelo de tener como si fuese intimidad tan y tan y tan cercana que yo quisiera estar con ustedes para ver su rostro, abrazarlos, decirle que les amo. Ahí Pablo nos muestra el corazón, lo que debe ser el corazón de un pastor. Yo tengo mucha gente a través de la escritura que cuando esté en el cielo quiero tener un appointment con un café con ellos. Quiero sentarme con Pablo, con Bernabé, que es mi héroe, con Lucas, con David, con Pedro y Moisés, a ver si eran de Puerto Rico.
Hay gente en la palabra que ha ministrado mi vida y que yo he querido emular. Hay gente en la historia de la iglesia como Charles Spurgeon, como la historia moderna, muchos otros que yo quiero conocer, que yo quiero seguir aprendiendo de ellos, que yo quiero emular. Pero no hay nadie en mi vida que más yo respete que mi papá. No porque era y es un buen papá, sino porque lo que dice el versículo 17 y 18 yo lo pude y lo puedo ver todavía en la vida de un pastor. Porque el pastor huele a ovejas, ama a sus ovejas, se desvive por sus ovejas, las cuida, las corrige, las exhorta, las enseña, las reta. Y cuando está lejos de ella, las extraña. No dice, ay, qué bueno que tengo una semana o 2 semanas sin esta gente. Eso dicen ustedes de nosotros, pero no nosotros se supone que digamos ustedes. ¿Por qué no fue a la iglesia? Porque estoy cansado de escuchar el grito. Si bajara el tono fuese mejor. Eso es lo que trajo el barco. Take it or leave it. Pero un pastor ama a sus ovejas, cuida de sus ovejas, ora por sus ovejas, se preocupa por sus ovejas. Eso es lo que vemos en el ejemplo del buen pastor, en Jesús. Eso es lo que vemos en el ejemplo de Pablo. Estaba lejos de ellos. Y él les asegura en el versículo 17 y 18, escuchen bien otra vez. Estos judíos rebeldes y algunas de las aves que más abundan en las iglesias, los averiguados y chismosos, están diciendo que yo no quiero regresar donde ustedes. Algunos han levantado calumnia diciendo de que yo me fui porque yo quise y que yo no he regresado porque no he deseado. Eso es mentira. Yo me fui en contra de mi voluntad. Jasón me mandó a salir, Hechos 17. Por la seguridad de ustedes y por la seguridad nuestra, nosotros tuvimos que salir. Pero es nuestro deseo, y entre paréntesis él dice, al menos yo, Pablo, de regresar a ustedes, y he deseado esto más de una vez. Yo como su pastor estoy orgulloso de ustedes, pero anhelaría estar con ustedes. Desearía estar con ustedes, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Versículo 18 él dice, porque Satanás nos lo ha impedido. Güey, no se asuste, no saque esto de fuera de contexto. ¿Dónde está Josué? No saque fuera de contexto esto. Pablo no le está atribuyendo a Satanás un poder sobrenatural. Pablo está reconociendo que el Dios soberano y dueño del universo muchas veces le da permiso a Satanás para que haga algunas cosas que nosotros no entendemos. Como aprendimos en el libro de Job cuando lo estudiamos, sabemos que Satanás anda como un león rugiente, pero ese león tiene una cadena. Y quien sostiene esa cadena es el Dios y dueño del universo. Y Satanás hace lo que Dios le permite. Y Pablo estaba llegando a la conclusión diferente a la que en su primer y segundo viaje, o este principio de viaje, había dicho. Nosotros queríamos ir a Panfilia, pero el Espíritu no nos dejó. Queríamos ir a Bitinia y el Espíritu no nos dejó. Pero ahora queríamos regresar a Tesalónica y no dice que el Espíritu nos dejó, no nos dejó. Dice que Satanás va a impedirlo. ¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo que hay una oposición, reconociendo que hay un enemigo. Pero ese enemigo es usado por Dios mismo para permitir o no permitir algunas cosas que usted y yo no vamos a comprender, pero como quiera vamos a darle la gloria a Dios y descansar y confiar en Él. Amén. Pablo no pudo regresar a Tesalónica, ciertamente, pero mandó a Timoteo. Preocupado por aquella iglesia, Timoteo regresó con un informe y le dijo, esta gente está mejor de lo que se ven. Y Pablo entonces les dice, yo quisiera estar con ustedes. Yo quisiera estar con ustedes. Ciertamente el enemigo impidió que Pablo regresara a Tesalónica. Y muchos han postulado que la razón por la que
Pablo fue impedido de regresar a Tesalónica era porque posiblemente sabía el enemigo que si Pablo regresaba a Tesalónica, a aquella iglesia que estaba dando unos frutos sin su pastor y sin sus ancianos, imagínense lo que iba a pasar si ellos estuviesen allí. Eso es una posibilidad. Y la otra es que a Dios le plació permitirle a Satanás que pusiera posición para que los tesalonicenses creyesen y que para que Pablo y su equipo ejercitaran la paciencia y la confianza. Algunos dicen que su tercer viaje misionero regresó a Tesalónica. No sé. Haya regresado o no haya regresado, aquella iglesia plantada en Tesalónica que llevaba quizás meses o un año estaba dando frutos. Y estaba siendo usada para la gloria de Dios. No era la cantidad de gente, no era lo mucho que llevaban, era el poder que los transformó y que ellos estaban compartiendo con otros. Ese evangelio poderoso. Así que en el versículo 17 y versículo 18, Pablo, como un pastor que ama sus ovejas, expresa su corazón y su deseo de regresar a ellos. Corrige a aquellos que decían que él no quería regresar. Pero mira cómo cierra magistralmente este capítulo y esta sección, versículo 19, versículo 20. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Ese versículo ha sido sacado fuera de contexto muchas veces. Y han acusado a Pablo de decir que los tesalonicenses eran su esperanza, su gozo y su corona de gloria, no Jesucristo. No, eso es un disparate. Lo que Pablo está diciendo aquí es, otra vez, por segunda vez, en estos dos capítulos, Pablo está expresando dónde estaba su esperanza y dónde debía estar la esperanza de los colosenses, que era en el regreso de Cristo. ¿Y qué es lo que está postulando Pablo? Oigan, mi esperanza y la esperanza de ustedes es que aunque estemos lejos, un día vamos a estar juntos. Y en ese regreso de Cristo, yo podré testificar. Y nosotros como equipo apostólico y de pastores podemos decir, ustedes, por todo lo que hicieron, a pesar de que estuvimos separados, el verlos en el regreso de Cristo junto a nosotros frente a su presencia, valió la pena esto. Valió la pena sufrir. Valió la pena la persecución. Valió la pena estar separados. Un día, cuando estemos en la presencia de Cristo, cuando Él regrese por nosotros, nosotros podemos decir, el trabajo no fue en vano. Al verlos triunfar, al verlos vencer la oposición y la persecución, podemos decir que ustedes son nuestra corona de gloria. No está hablando de una corona de gloria en el cielo, está hablando como la corona de los atletas, que al llegar a la meta son premiados. El ver el regreso de Cristo junto a ellos, Pablo, Silas y Timoteo iban a sentir que estaban completos. Lo hicieron bien, fueron fieles, permanecieron haciendo lo que debían hacer. Y en ese glorioso regreso de Cristo, en la presencia de Él, nosotros estaremos alegres por verlo a ustedes. Pero, cierra el versículo 20 diciendo, pero yo no tengo que esperar el regreso de Cristo para dejarles saber a ustedes, mis amados hijos espirituales y hermanos, que desde ya sus vidas y su testimonio nos honran, son nuestra gloria y son nuestro gozo. ¿Ustedes saben qué es lo que yo más disfruto como pastor? Lo que más yo disfruto no es enseñar, aunque lo tengo que hacer porque es la tarea más importante. Lo que más yo disfruto es pasar tiempo con mis ovejas. Y sentarme en la oficina y escuchar a alguien que me diga, yo le doy gloria a Dios por la obra
que ha hecho a través de Jesucristo en mi vida, en mi familia. Y nosotros éramos así y ahora somos así. No hemos llegado, pastor, pero como Pablo proseguimos hasta la meta. ¿Sabe qué es lo que yo más disfruto? Escuchar a alguien decir, estoy en problemas, situaciones difíciles, pero mi confianza está en Cristo Jesús. ¿Sabe qué, pastor? Si esto me hubiera pasado antes, yo hubiera respondido de otra manera, pero ahora tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no puede entender cómo yo reacciono así. Yo disfruto ver esa verdad. Como el apóstol Juan dice en su segunda carta, que él se sentía orgulloso, satisfecho, contento al ver que sus hijos espirituales andaban en la verdad, que otros dan testimonio de que andan en la verdad. Esto no se trata de quién llega más rápido. Esto no es para estar compitiendo en la vida cristiana. Esto se trata de recibir bien la palabra y pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra en medio de nuestra situación. Yo quiero que ustedes sepan, iglesia, que muchos de ustedes, desde noviembre para acá, han ministrado mi vida. Ciertamente hay mucha dificultad hacia el futuro cercano nuestro. Hay muchas dudas, hay mucha ansiedad. No sabemos qué sucederá. Pero escucharlos a ustedes, que algunos me han dicho, pastor, si tenemos que regresar a nuestros países, nos vamos contentos. Porque llegamos a este país tras el sueño americano, pero nos llevamos un mejor sueño, y es que hemos sido salvados. Y ahora regresamos a nuestros países con algo que no teníamos, Cristo y su Evangelio. Y si vamos a nuestros países, vamos a llevar a Cristo para hacerlo glorificado y exaltado en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, y si usted quiere, plantamos una iglesia allá. Gloria a Dios por eso. Esa es la actitud de aquellos que aman a Dios. Esa es la actitud de aquellos que han sido transformados por Cristo. Esa es la actitud de aquellos que su esperanza está en Cristo Jesús y confían, creen y viven, descansan en el poder de su palabra. David Bird dice, la santidad de vida de los creyentes honra a aquellos que los pastorean. En ese sentido, los fieles, las ovejas, siempre son la gloria o pueden ser la vergüenza de sus pastores. De la misma manera que un buen hijo proporciona gloria a sus padres, así también la vida y el testimonio de los tesalonicenses estaban contribuyendo a la buena reputación de Pablo, de Silas y de Timoteo. Ellos estaban siendo ejemplares. Pero la pregunta que yo quiero hacernos en esta mañana para ir aterrizando el mensaje es, ¿y nosotros? ¿Qué tal usted y yo como miembros de la Iglesia Bautista Central? ¿O qué tal usted si no es miembro de esta iglesia y es creyente? ¿Y nosotros? ¿Estamos prestando atención, reverencia e importancia al mensaje y al poder de la palabra de Dios? Y nosotros, sinceramente, reconocemos honesta y profundamente en nuestros corazones que esa Biblia que nosotros tenemos en las manos no es el invento de un hombre, sino la palabra y la fuerza más poderosa del universo. Y nosotros entendemos que aquí está lo que Dios ha dicho a nuestras vidas para poder vivir la vida. Y nosotros, cuando la leemos, si la leemos, cuando la estudiamos, si la estudiamos, o cuando venimos a la iglesia, venimos con una actitud reverente, con nuestros corazones abiertos, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser humildes para rendir nuestra voluntad a su voluntad y sus demandas. Y nosotros ponemos nuestra fe en las promesas que dice esta palabra
y que ahí se nos ha asegurado que debe estar nuestra esperanza. Y nosotros estamos anclados a las promesas de esta vida o de las que asegura esta palabra en la vida venidera. Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 18 dijo: tened cuidado de cómo oís. Yo como pastor de esta iglesia te digo lo mismo. Tengamos cuidado de cómo estamos escuchando. Porque puede ser que tengamos asistencia perfecta, pero nuestros corazones estén lejos de la palabra de Dios. Puede ser que estemos trabajando para el Señor, pero los motivos sean incorrectos. Puede ser que la Biblia esté marcada con muchos markers y con colores, pero nuestro corazón no está siendo desafiado y transformado por el poder de esa palabra. Así que yo quiero concluir este mensaje ayudándonos a como si en una de estas preguntas dijimos, ¿sabe qué? Yo no estoy recibiendo bien la palabra de Dios. Mi actitud y mi respuesta quizás no es la mejor. ¿Cómo yo puedo recibir bien la palabra de Dios? 3 cosas quiero que te lleves en esta mañana. Número 1, cuando estés leyendo, estudiando o vengas a la iglesia, presta atención a la palabra proclamada. Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 7, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche bien, la mayoría de los incrédulos no son incrédulos porque solamente han rechazado el mensaje de Dios una sola vez. Son incrédulos porque rechazan una y otra vez. Prestar atención, poner sus oídos en el lugar correcto. Ellos no quieren saber de Dios. Ellos no quieren saber de su palabra. Ellos no quieren recibir el mensaje. Ellos han decidido que quieren vivir sus vidas dirigiéndolas ellos. Se han hecho sordos a la verdad de la palabra de Dios. Vienen, visitan, oyen, pero no escuchan. Cuidado de juzgarlos a ellos y que nosotros estemos haciendo lo mismo. Prestemos atención bien a la palabra proclamada. Número 2. Cada vez que la vamos a leer, que la vamos a estudiar o que nos vamos a sentar a escucharla, pidámosle a Dios que abra nuestros oídos, nuestro corazón, para poder recibir ese mensaje, esa palabra, lo que está escrito como la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, diciendo de Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que usted y yo, los hombres de Dios, seamos perfectos, completos y equipados para toda buena obra. La única manera que esa verdad se va a hacer una verdad en mi vida es que cuando yo la lea, la estudie y la escuche, reconozca que tiene un poder divino, que no fue escrita solamente por algunos hombres que se la inventaron, sino que fue Dios que abrió su boca. Y cada vez que yo abro la Biblia, Dios abre su boca para hablarnos. Y mi actitud debe ser una actitud reverente. Hay muchos en el día de hoy, y algunos pecamos de eso, que venimos a recibir y a escuchar el evangelio como la palabra de un hombre. No, que fulano de tal dijo esto, aquel dijo lo otro, o yo pienso, o yo leí, o yo creo, como si fuese un documento de ciencia, de historia. Y hay muchos que tienen head knowledge, conocimiento aquí, y pueden citar versículos. Pueden hacer una gran exégesis y explicar lo que dijo el autor. Pero eso no ha llevado a vivir vidas de piedad y de santidad.
La información no se ha convertido en transformación. Hay muchos aún, como dice Richard Baxter, que están en los púlpitos predicando la palabra, ni siquiera han nacido de nuevo. Cuidado de que pensemos que por nuestras habilidades o por nuestra gran retentiva o porque estudiamos o conocemos, eso es suficiente para que esa palabra nos convierta, nos cambie, nos transforme del día a día. Nos podemos volver insensibles a la autoridad divina y por eso muchos desconocen el poder transformador. Deje de estar buscando de la quinta pata a la Biblia. Esa es la palabra de Dios, la palabra que no cabe aquí. Hay cosas que el Señor nos va a ir revelando progresivamente mientras las estudiamos y nos adentramos, pero no todo va a ser completamente contestado. Pero nos da la fe para creer y descansar en ella. La única manera que eso va a ser verdad es cuando tú y yo seamos humildes a ella. Número 3. Por la misericordia de Dios, cuando vengamos a la casa del Señor o cuando la estudiemos, leamos la Biblia para seguir recibiéndola continuamente. Como dije ahorita, hay algunos que piensan que la palabra de Dios fue y es una experiencia de una sola vez. El día que acepté a Cristo, el día que levanté mi mano y repetí una oración, el día que Dios me salvó. No. Hay un famoso apóstol en Costa Rica que dice que eso es ley. Eso es old school. Ahora Dios tiene una palabra viva y fresca para ti. O sea, una vez nos acusaron de ser una iglesia muy tradicional. Y de verdad, sí. Y le pregunté, ¿y cuál fue la razón que le dijeron que éramos una iglesia muy tradicional? Porque ustedes lo único que predican es la Biblia. Usted y yo no necesitamos nuevas revelaciones. Hay una sola revelación. Y esa está escrita aquí. Fue lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor tuyo y en favor mío. Amén. Y por lo que Él hizo para nosotros poder vivir la vida que Él a través de Cristo pagó, para que tú y yo fuésemos salvos y pudiésemos crecer a la estatura de Cristo y menguar nosotros para que Cristo sea exaltado. El proceso para vivirla está escrito aquí. Y eso no es solamente como una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana. Esta palabra y el consejo de Dios tenemos que vivirla y estudiarla, mi amada iglesia y mis amados hermanos, todos los días, hasta que Él nos mande a buscar y nos vayamos con Él. Esta es la espada que tú y yo necesitamos. Esto, aquí está la armadura tuya y mía. Aquí está lo que tú y yo necesitamos para ser cristianos, que maduren y que le den gloria a Dios. Y esto no puede ser una experiencia de una sola vez en la vida, una vez sola en la semana. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. No que vivió y permaneció, sino que vive y permanece. He aquí lo que tú y yo necesitamos. Así que como dice el pastor Tim Keller, que usted lo ha escuchado mucho y seguirá escuchándolo mientras yo predique en este altar, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana. No es 3 pasos para ser cristiano. Es el A hasta la Z de la vida cristiana. Yo necesito el evangelio, el consejo de Dios todos los días de mi vida. Usted también. Nosotros necesitamos la palabra de Dios todos los días. Pablo agradecía a Dios porque los tesalonicenses recibieron bien la palabra de Dios y fueron imitadores de aquellos que sufrieron y estaban firmes. Yo, como uno de los ancianos y el pastor principal de esta iglesia, le doy gracias a Dios que muchos de ustedes han recibido bien la palabra, reciben bien la palabra y la están poniendo en práctica. Al igual que Pablo se sentía orgulloso de los tesalonicenses, ustedes son mi orgullo. Sigamos dependiendo y descansando de esta fuerza, de la fuerza más poderosa del universo. No importa lo que pase allá afuera, tú y yo podemos estar confiados en lo que ya Dios ha prometido. El que tenga oídos para oír,
Yo he rogado durante esta semana que haya escuchado la voz de Dios. Cierra sus ojos.